Buen día, hermanos. El día de hoy les traeré un sermón biográfico, en especial sobre el rey Manasés, y, y que quiero mostrar en este sermón cómo se puede transformar una vida de maldad a un verdadero arrepentimiento. Cuando hablamos de algún personaje para introducir este mensaje, hay personajes de los que quisiéramos olvidarnos en la historia, en el mundo, en la misma Biblia. En la historia, por ejemplo, cuando uno se acuerda de Adolfo Hitler, pues uno ve toda su maldad, todo lo terrible que hizo en este mundo, todos los millones de personas que murieron por su causa, ya sea en los hornos de crematorios como por las acciones militares de guerra que también causaron millones de muertes. Estas personas uno quiere olvidarlas y no saber de ellas. Entonces hoy quiero hablarles de un personaje que una parte de su vida sería mejor olvidarla. Por supuesto la tenemos en la Biblia, pero me refiero de que no son cosas que uno deba de seguir, sino recordar con tristeza y recordar como algo, un momento que se desarrolló. El rey Manasés, voy a hablar un poco de su biografía. Y su biografía la podemos encontrar en Segundo Libro de Reyes, capítulo 21, del 1 al 18, y Segundo de Crónicas 33, del 1 al 20. Fue rey de Judá, hijo y sucesor del rey Ezequías. Ezequías fue un hombre piadoso, dedicado a Dios, que, que tuvo a Dios en su vida, que trató de que el pueblo de Judá siguiera los caminos de Dios. La madre de Manasés se llamó Jepsiba. A los 12 años ascendió al trono como el 14º, el 14 rey de Judá después de David. Gobernó en Jerusalén durante 55 años, del año 697 al 642 a.C. Pero la Biblia dice en esos pasajes que les mencioné que hizo lo que era malo a los ojos de Jehová. Reedificó los lugares altos que su padre había destruido. Levantó altares a Baal, adoró a todo el ejército de los cielos y edificó altares para la religión falsa en los dos patios del templo. Hizo pasar a sus hijos por el fuego, practicó la magia, la adivinación, fomentó el culto a los espíritus. Además puso dentro de la casa de Jehová una imagen tallada que él había hecho. Indujo a Judá y a Jerusalén a hacer lo malo, más que las naciones que Jehová había aniquilado de delante de los hijos de Israel. Aunque Jehová envió profetas, no les prestó atención. También fue culpable de derramar mucha sangre inocente. Según los escritos de sabios judíos, entre sus víctimas estuvo el profeta Isaías, quien de acuerdo con esos escritos fue dividido en dos partes, aserrado por mandato de Manasés. Estaremos hablando un poquito de esto después. El resumen del reinado de Manasés, que viene en Primero de Reyes 21, del 1 al 2, pues nos dice que fue un reinado de maldad. Si analizamos un poco la vida de Manasés, de 12 años sea cuando comenzó a reinar. Esto significa que nació durante los últimos 15 años de la vida de Ezequías, los 15 años que él pidió adicionales por los que oró cuando tuvo una enfermedad que ya iba a ser mortal. Y sin duda en esos años es que vino al mundo sería uno de los peores reyes más terribles. Si el rey Ezequías hubiera sabido la perversidad del hijo que iba a nacer, tal vez se hubiera puesto a pensar en mejor no recuperarse de su enfermedad. En ocasiones hay momentos que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y nos oponemos a la voluntad de Dios. Y el Señor permite que hagamos nuestra voluntad para demostrarnos las consecuencias. Reinó pues en Jerusalén 55 años. Este fue un reinado notablemente largo, pero también notablemente perverso. Una carrera larga o longeva no siempre indica evidencias y aprobación de Dios.
Manasés es nombrado en los anales de los reyes asirios como Menasin-Minse, rey de Yaudí, entre los 12 gobernantes de Palestina que llevaron tributo en especie a los gobernantes asirios. Según también se mencionaba en lo que leí hace un rato que según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, Manasés hizo lo malo, imitó lo malo tanto de los cananeos como de los israelitas del reino del norte. Como Dios trajo juicio sobre estos pueblos por su pecado, expulsándolos de su tierra, así se debía esperar un juicio similar contra Judá. Los pecados específicos de Manasés, pues tenemos que volver a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Manasés se opuso a las reformas de su padre Ezequías y trajo a Judá de regreso a una horrible idolatría. Esto nos muestra que el arrepentimiento, la reforma y el avivamiento no son permanentes cuando no se continúa o cuando no se busca cambiar los corazones, cuando solo queremos llenar las iglesias pero no cambiar los corazones. Y eso parece que sucedió en el tiempo de Ezequías con su pueblo. Lo que se logra después de que pasan estos tiempos, a veces de emocionalismo, es que puede llegarse al opuesto y a un estado anterior o hasta peor al que estaba al inicio. Si no se cimenta a los congregantes, a los descendientes, a los hijos, a los nietos, en una reforma interior del corazón, tal vez en poco tiempo se perderá la sana doctrina. También se dice aquí en la Biblia que Manasés levantó altares a Baal e hizo una imagen a Acera. Manasés no quiso imitar a su consagrado papá. En vez de esto imitó a los peores reyes de Israel como Acab. Adoptó la misma adoración patrocinada por el gobierno a Baal y Acera que marcaron el reinado de Acab y de su esposa Jezabel. Cuando se dice también que Manasés adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas, Manasés no solo trajo de vuelta las antiguas formas de idolatría, sino que también trajo nuevas formas de culto. En el imperio de Babilonia, y ya que estaba ya creciendo en influencia, se estaba desarrollando un culto astrológico como a los signos del zodiaco, a las estrellas, y Manasés probablemente pudo imitar cosas como esas. También dice que Manasés edificó altares en la casa de Jehová. Era ya de por sí malo que Manasés permitía la adoración de ídolos en Judá, pero peor fue que corrompió la adoración al Dios verdadero en el propio templo. E hizo del templo un lugar de altares a ídolos, incluyendo los que se dedicaban a esos cultos que mencioné, astrológicos de los ejércitos de los cielos. También dice la Biblia que pasó a su hijo por el fuego. Manasés sacrificó a su hijo al dios cananeo Moloc, que ha adorado con la quema de niños. Se ponían los niños en los brazos de esos ídolos y caían abajo en el fuego. Eso hizo Manasés con alguno de sus hijos. Se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó a encantadores y adivinos. Manasés imitó pues a las influencias satánicas con su aprobación introdujo el ocultismo en su nación. Puso una imagen de Acea que él había hecho, él mismo la mandó construir en la casa de Jehová. Acea era la diosa cananea de la fertilidad y su adoración incluía prostituciones rituales. Esto quiere decir que Manasés convirtió el templo en un burdel idólatra, por decir así, dedicado a esa diosa Acea. Acea era el equivalente cananeo a todas las diosas de la fertilidad que hubo en los tiempos antiguos, como en el mundo grecorromanos, estuvieron Venus, Diana, Afrodita, en el que también había cultos de prostitución en los templos. Imagínense, eso estaba promoviendo Manasés en el templo de Dios. Y dice también la Biblia que ellos no escucharon, porque Manasés indujo a su pueblo a hacer el mal. Esto describe la actitud básica del pueblo de Judá
durante ese reinado de 55 años. Ellos no escucharon, no se acordaron de las generosas promesas de Dios que les había prometido protección de su pueblo, al pueblo obediente si seguían la ley. Fueron voluntariamente al pecado, fueron inducidos por Manasés, pero todos fueron atraídos a hacer el mal y todos aprobaron seguir el mal. No siguieron los caminos del rey Ezequías, padre de Manasés, sino que siguieron el camino del mal. Ciertamente fue Manasés un rey perverso, pero tal vez el peor pecado fue por parte del pueblo, que aceptó sin problemas pecar y dedicarse a la idolatría. En 2 de Crónicas 33:10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios le habló tanto al pueblo como al líder, pero ellos rechazaron su palabra. Él hizo todo lo que pudo para pervertir a la nación y destruir la adoración al Dios verdadero, y tuvo éxito por gran parte de su reinado. Qué superficial puede ser el cumplimiento de las reformas de Ezequías cuando uno lo ve aquí. Pero si no tenemos un líder fuerte, si no tenemos líderes fuertes, líderes que promuevan la sana doctrina, que sean hasta exigentes con la sana doctrina, el pueblo pecador rápidamente se vuelve a sus perversas maquinaciones y el juicio de Dios llega pronto cuando uno está así. Esta fue una transformación de una cultura que honraba a Dios en tiempos de Ezequías y en otros reyes a una cultura que glorificaba la idolatría, la maldad, la inmoralidad. En general podemos decir que esto sucedió porque el pueblo quiso que sucediera. No se interesaron por la dirección de Dios en su cultura. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. Cuando los líderes y la cultura popular habían abandonado a Dios, Jehová siguió teniendo voz en Judá. Habló por los profetas a ese pueblo desobediente. Los profetas que hablaron en ese tiempo fueron Oseas, Joel, Nahum, Habacuc e Isaías, que tenía un largo ministerio y en ese periodo culminó su ministerio. En algunos versículos se menciona, estos versículos mencionan cómo esos profetas hablaron con dureza a ese pueblo rebelde, que no quiso escuchar el mensaje de Dios. En un tiempo de gran pecado, pues Dios envió a 5 profetas. De hecho, Isaías, que además tenía algún parentesco con Manasés, porque era algo así como bisabuelo, tío bisabuelo en segundo grado, ya que Isaías se cree que era sobrino del rey Usías. Cuando empieza el ministerio de Isaías, uno oye que cuando murió el rey Usías en un pasaje, entonces pues Manasés era el tataranieto de Usías, por lo tanto algún parentesco tuvo con Isaías. Y también los profetas decían que había hecho todo más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Este fue un notable logro del mal. Los amorreos estuvieron entre las tribus cananeas que poblaron la tierra prometida antes de la llegada de Israel. Y eran infames por su cultura violenta, inmoral, depravada de sacrificios. Cuando dicen también que le retiñían ambos oídos, en otras partes del Antiguo Testamento, oídos que retiñen es señal de que un juicio severo se acerca, como estaba en primero de Samuel 3:11 y con Elí y su familia, y Jeremías 19:3. También se habla del cordel de Samaria, hablan los profetas del cordel de Samaria. La lógica de Dios es simple. Si Judá insistía en imitar los pecados del reino del norte, entonces Dios respondería a sus pecados similares con un juicio similar al reino del norte. Dios purificará a Jerusalén como se limpia un plato, dice ahí. Un plato se limpia, se voltea para un lado y para otro. De la misma manera iba a ser limpiado Judá. Limpiar un plato y voltearlo boca abajo es como también hasta destruir un poco, voltear la situación.
También habla que y desampararé a Manasés y a su pueblo. Quería decir que desamparar es una palabra fuerte y enérgica usada para describir cuando se despelleja a un animal. En algunas veces, cuando se traducía esta palabra, significaba también deshacerse de algo. Entonces, Dios iba a deshacerse de ese pueblo rebelde. También Manasés persiguió al pueblo de Dios. Podemos decir pues que fue, además de esto, Manasés derramó mucha sangre inocente eh, hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos la trágica progresión en el reinado de Manasés. Primero, la idolatría es tolerada entre el pueblo de Dios. Luego, la idolatría es promovida. Luego, la idolatría es apoyada y financiada. Luego, la adoración del Dios verdadero es debilitada. Luego, los adoradores del Dios verdadero son perseguidos y asesinados. Por lo tanto, luego viene un juicio de Dios pronto. Cuando dice para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, se dice que uno de los males hechos por Manasés fue el asesinato del profeta Isaías. Muchos piensan que en Hebreos 11:37, cuando dice que fueron aserrados, es una referencia al martirio de Isaías. El derramar sangre inocente implica pues opresión contra los hombres temerosos de Dios. La tradición judía no corroborada nos dice en un libro apócrifo llamado La Ascensión de Elías que Isaías fue aserrado en dos durante el reinado de Manasés. También se dice en la Biblia, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Todo lo que hizo y el pecado que cometió, este fue un terrible legado de Manasés, que nació de uno de los mejores reyes de Judá, Ezequías. En la historia del segundo libro de los reyes, no se tiene totalmente certeza de quién es el autor. Algunos eruditos bíblicos mencionan a Jeremías o algún otro profeta como el autor de los libros de los reyes, pero el hecho de que fuera un profeta permite inferir por qué no se menciona el arrepentimiento de Manasés en este pasaje, ya que el autor nos tarda en enseñar que la maldad de los reyes de Israel y de Judá, al alejarse de los principios bíblicos, fue lo que causó el exilio en Babilonia. En contraste, la historia que se presenta en Segundo de Crónicas, que inicia de la misma manera narrando las grandes maldades de Manasés, si hay un contraste diferente en la terminación de este pasaje. En la primera parte de ese pasaje de primero de Crónicas 33, lo que tenemos es que sí nos menciona todo el daño que hizo Manasés, pero termina de una forma diferente. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron cautivo a Babilonia. Pero cuando se vio en angustia, oró al Señor su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Además puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses extranjeros, el ídolo de la casa del Señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá que sirvieran al Señor Dios de Israel. El pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios.
La diferencia en los libros de Crónicas con Reyes, se dice que el autor de Crónicas fue Esdras, y Esdras sí nos menciona y nos da testimonio de la maldad que hizo Manasés, pero cuando presenta este pasaje del arrepentimiento de Manasés y todo el cambio que hubo, es porque Esdras quería mencionarle al pueblo que estaba regresando del exilio de Babilonia que había oportunidad de arrepentirse de sus pecados, que había que tomar ejemplos como el de Manasés, que vivió en la maldad pero se arrepintió y cambió su vida, transformó a la nación. De esa misma manera, Esdras estaba invitando al pueblo que había estado exiliado, que había sufrido, a que cambiara su vida y fuera como la vida de ese Manasés restaurado. Esta diferencia que pasó con Manasés en este pasaje, Dios lo trajo pues a juicio, angustia, lo llevó preso a Babilonia, le permitió orar a Dios y arrepentirse con humildad, humillarse a Dios. Sabe, hermano, cuando este pasaje demuestra que las enseñanzas de su padre, el piadoso y dedicado rey Ezequías, sirvieron, sin duda, para a Manasés, que alguna vez tal vez haya observado hasta sus 12 años que lo conoció, tal vez observó a su padre orando, humillándose ante Dios, promoviendo el culto de Dios. Eso le tuvo que tocar una parte a Manasés en su niñez y hasta los 12 años. Por ello, él pudo arrepentirse de su pecado, de sus pecados, porque pudo haber recordado cuando su padre hacía eso, muchos años atrás. Lo invito a que hoy enfrente siempre de sus hijos, a que ellos lo vean sirviendo a Dios, a que ellos lo vean leyendo la Biblia. Tal vez algún día un hijo de usted, de cualquiera de nosotros, pueda recordar cómo humillarse ante Dios, aunque él esté rebelde, aunque él no quiera seguir los caminos de Dios, tal vez le llegue el recuerdo como a Manasés y sepa cómo arrepentirse. Eh, por eso no hay que dudar en enseñar a los niños, a los nietos en la iglesia, eh, el amor de Dios. La historia de Manasés es la historia de un hombre que fue transformado por Dios, de ser uno de los hombres más viles y malvados pecadores que jamás hayan existido, a convertirse en un hombre de Dios, de ser enemigo de Dios, a ser un siervo y amigo de Dios, de ser un hombre bajo juicio a un hombre bajo la gracia y misericordia. El cambio de Manasés nos invita a varias cosas, a que andemos en los caminos de Dios. Al igual que Manasés, debemos humillarnos ante Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Debemos arrepentirnos al igual que lo hizo Manasés. Arrepentirse significa cambiar el corazón y la mente respecto a Dios, volverse a Él y apartarse de los pecados. Hechos 20:21 dice arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios respondió a la oración y restauró en su trono a Manasés. Manasés entonces probó su arrepentimiento, fue genuino a quitar los ídolos y dioses extranjeros de Jerusalén y le mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel, como se ve en segundo de Crónicas 33:16. Manasés fue criado por un padre temeroso de Dios y piadoso. Sin embargo, vivió rebelde contra la fe de su padre la mayor parte de su vida. Sin embargo, al final de sus días se arrepintió y sirvió a Dios. En este caso podemos decir con verdad que Manasés durmió con sus padres, pero desgraciadamente el arrepentimiento de él llegó tarde para muchas cosas ya habían sido dañadas. El pueblo había caminado en pecado,
y fue difícil cambiar ese pueblo porque pocos años después vemos que se produce el exilio porque los descendientes de Manasés no siguieron los caminos de Dios. Y él no pudo cambiar ya la maldad de su hijo. Cuando Manasés murió, su hijo Amón, que aparte tenía un nombre como de dios egipcio, tenía 22 años cuando murió Manasés. Y él solo gobernó 2 años, pero lo hizo con maldad. Algo importante es que el nieto de Manasés de 8 años, Josías, sí siguió los caminos de Dios, y 2 años después de que Manasés murió, llegaba al trono y gobernó siguiendo los caminos de Dios. No podemos saber si Josías, aún tan chiquito de 6 años, pudo ver a su abuelo Manasés caminando en los caminos de Dios. No sabemos si a los 6 años seguramente sí lo percibió. Los que saben que enseñan a los niños saben que desde chiquitos, muy pequeños, ya ven las cosas de Dios. Y tal vez Josías pudo ver en su abuelo cómo cambió, cómo transformó, cómo predicó, cómo llevó a su pueblo al bien. Entonces Manasés a los 8 años pudo también caminar en Dios y por los años que gobernó, llevó a su pueblo en los caminos de Dios. Fue el último rey de Judá que caminó bien, el nieto de Manasés. Los hijos de Josías caminaron en maldad y ellos fueron los que recibieron el exilio unos años después de Manasés. En Manasés, de cualquier manera, podemos encontrar una victoria de Dios, porque él, habiendo orado a Dios, fue atendido, Dios escuchó la oración, restauró su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Él vuelve como un hombre nuevo para vivir una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La suya es una historia de gran liberación, como son todas las liberaciones de Dios. Fue emancipado del yo interior malvado y de un pasado terrible a ser hecho una nueva criatura. Manasés, como Saulo de Tarso, que persiguió a los cristianos, pudo caminar en Dios. Pablo, que también había perseguido, nos dejó las enseñanzas de las cartas, de 13 cartas paulinas. También el ladrón moribundo pudo arrepentirse y pudo Jesús decirle en la cruz que ese día iba a estar en el paraíso. Y es lo que nos pide Dios, que los hombres nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Así como Manasés fue transformado, Dios nos llama a arrepentimiento. Para concluir, los cambios en la vida de Manasés, como también las de Pablo, el ladrón arrepentido, nos invita a que demos el paso. Si ellos no hubieran dado el paso, estarían en la historia Manasés o Pablo como hombres de maldad. En cambio, sus vidas fueron transformadas y fueron de bendición para la Biblia, para la iglesia. En cierto modo, el testimonio que ellos dejan en la Biblia nos permite estar como iglesia hoy. Su mensaje de arrepentimiento, de que ellos se cambiaron de la maldad, nos llega a nosotros por medio del Evangelio y por medio de ese testimonio. Tal vez tú crees que tu vida no puede cambiar, que es un gran pecador, que siempre estás cayendo en el mismo pecado y que no puedes hacer nada. Y es cierto, no podemos hacer nada, pero Cristo sí. Si venimos a Cristo, si nos acercamos a Cristo, Él puede perdonar nuestros pecados. También tal vez tú digas que ya eres cristiano, que has venido a la iglesia desde niño, pero no sientes un cambio en ella. Tu vida no da testimonio a nadie, pero es tiempo de que dejes todo pecado y todo lo que te ata con el mundo. Entrega tu vida a Cristo, pide perdón a Dios, pide a Dios que transforme tu vida y entonces tu vida sea de bendición, como fue la vida transformada de Manasés, o la de Pablo, o la de muchos otros. No dejes para mañana el arrepentimiento. Entrégate hoy a Cristo. Cuando estemos ante Cristo, Él nos dirá algo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Si fuimos fieles a Él, si nos entregamos y arrepentimos de nuestros pecados, nos dirá eso. Pero también dirá, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Si no te entregas a Cristo y si no te apartas de tus pecados, aunque hayas nacido en una iglesia, si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, no habrá salvación. Caminemos pues con Cristo en este día y sirvamos de corazón a Dios. Derribemos los ídolos de nuestro corazón y dejemos que Él nos haga nuevas criaturas. Dios les bendiga.